Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi. En Dios haremos proezas. Qué gozo poder estar con ustedes este día para poder compartir una nota más, ¿verdad? De estos segmentos de la serie Andando en la Luz. Y hemos estado hablando de varios temas en estas semanas. Hemos estado hablando acerca de una vida diferente que se nota cuando andamos en la luz. Se debe de notar la diferencia. Hablábamos también de que no se trata de ser perfecto, hablando de sin errores, sino se trata de ser obediente a la palabra de Dios. También hablábamos de que amando a nuestros hermanos es una señal de que ahora vivimos en la luz. También hablamos de andar como Cristo, la importancia, ¿verdad?, de andar como Cristo y de imitar a Cristo en nuestra vida cristiana. Y el día de ayer hablábamos acerca de dejando de amar al mundo, las cosas que el mundo nos ofrece y cómo eso no forma parte y no tiene una relevancia o no tiene una relación con esta nueva vida en Cristo. Y el día de hoy, para cerrar, quiero hablar ahí del final de primera de Juan 1, 8 al 10, y que es esta vida que debemos de tener, una vida lejos del pecado. Dice así la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Nos habla primeramente del deseo de Dios. Dios no quiere, ¿verdad?, que nosotros pequemos. Lo expresa ahí la palabra de Dios en 1 Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra de Dios nos indica que Dios no quiere que pequemos. Pero al mismo tiempo Dios conoce a su pueblo y Él sabe nuestra condición como seres humanos. Y lo dice allá en 1 Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermano, como cristianos nosotros podemos pecar y siendo cristianos muchas veces vamos a pecar porque no somos perfectos, porque no somos enteramente obedientes en muchas ocasiones a la palabra de Dios, a sus mandamientos, y pasan muchas cosas, ¿verdad?, que nos hacen pecar en muchos momentos. Sin embargo, hay una diferencia entre el cristiano que peca y la persona que practica el pecado. Hay una diferencia, y la diferencia está ahí en el versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La diferencia entre vivir practicando el pecado y haber pecado en la vida cristiana es la confesión de pecados. Y nosotros como cristianos, hermanos, Dios entiende. Dios no quiere que pequemos, pero también Dios sabe que vamos a pecar. Y nuestra responsabilidad es no vivir en una práctica del pecado, no practicar el pecado, sino confesarlo y apartarnos de él. Ese es el asunto de la confesión, ese es el asunto del arrepentimiento. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Nosotros cuando pecamos, porque Dios sabe que vamos a pecar, Él ha provisto una manera. Ahora sabemos y entendemos, cuando nosotros pecamos no perdemos la salvación, pero sí se pierde una comunión con Dios completa. En los versículos anteriores de 1 de Juan 1, el versículo 6 y 7 nos habla acerca de la comunión que se rompe cuando nosotros no confesamos pecado, cuando nosotros tenemos pecado no confesado. Entonces, para restablecer la comunión con Dios, nosotros debemos de confesar nuestro pecado. Esa es la parte que nos toca a nosotros, pero después en el mismo pasaje, en el capítulo 2, nos revela la parte que hace Jesucristo. Dice en el versículo 1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando nosotros pecamos, confesamos pecado y Jesucristo aboga por nosotros ante Dios el Padre. En esta corte celestial, ¿verdad?, donde Satanás, que es el acusador de los hermanos, nos está
recriminando nuestro pecado, pero nosotros al confesar nuestro pecado, Jesucristo aboga por nosotros y Él dice, sí, Padre, sí es cierto, pecó, pero mi sangre ha limpiado, lo ha cubierto ese pecado y Él ya no es contado como un pecador, sino es contado como un justo por mí, por Jesús. Entonces eso es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, y entender esa diferencia entre practicar el pecado y pecar. Porque el que practica el pecado es del diablo, porque no se arrepiente, no viene delante de la presencia de Dios, no viene a pedir perdón al Señor Jesucristo, a confesar su pecado. Cuando nosotros confesamos pecado, Dios nos perdona. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 2. Que Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La propiciación nos habla de la reconciliación que hay entre el que hizo la ofensa y el ofendido. Jesucristo es el que está en medio, es el intermediario, es el intercesor. Y Él nos reconcilia a nosotros con el Padre, porque nosotros hemos ofendido la santidad, la pureza, la justicia de Dios con nuestro pecado. Y sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros somos salvos, Cristo nos perdona y establece una comunión entre nosotros y Dios. Pero cuando nosotros, ya siendo cristianos, siendo salvos, pecamos, esa comunión se ve deteriorada, esa comunión se ve interrumpida. Y Jesucristo, cuando nosotros confesamos pecado, Jesucristo es el que restablece esa comunión con Dios, hace esa reconciliación. Por eso es que dice esto, porque la propiciación es la paga de la ofensa del pecado a Dios. Su santidad, su justicia ha sido satisfecha y su misericordia se muestra a nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, qué hermosa verdad es esta, que nosotros podemos ir a Dios y ir al Señor Jesucristo y confesar nuestro pecado, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que podamos tener esto y vivir una vida lejos del pecado. Muchas veces, yo sé, vamos a fallar, muchas veces vamos a pecar, pero nosotros debemos de pedir a Dios, pedir a su Espíritu Santo que nos aparte del pecado, que nos aparte, que nos libre del mal y podamos nosotros vivir lo mejor que podamos con la ayuda del Señor para su gloria y para su honra, lejos del pecado. Y esta es la solución para cada vez que nosotros pecamos. No dejemos de confesar pecado. Hermano, espero que haya sido bendición esta pequeña meditación, y si Dios permite, nos vemos en próximos segmentos de meditación. En Dios haremos proezas. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.